Hola, buenos días. Bienvenidos a este espacio Ágora, un espacio de encuentro virtual que pusimos en marcha aquí en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas durante la pandemia para propiciar encuentros profesionales para debatir sobre temas emergentes, temas que nos preocupaban, temas donde los profesionales tienen innovaciones o cosas que compartir y que merecen ser discutidos en grupo. Y hoy vamos a hacer una sesión centrada en la protección de los menores de edad del consumo de bebidas alcohólicas. Y para ello, pues como siempre, tenemos la aportación de algunos expertos externos y yo personalmente, como delegado del Gobierno, voy a hacer una presentación centrada en el proyecto de ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en personas menores de edad. Y nada más, esperamos que sea una sesión muy intensa. Me callo y le paso la palabra a la moderadora de la sesión, la doctora Marina Bosque, de la Universidad Oberta de Cataluña, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene la palabra. Gracias, Marina. Muchas gracias, delegado. Am, la sesión de hoy, como os comentaba, ¿no? Versará sobre diferentes aspectos relacionados con la protección de menores, ¿no? Del consumo de las bebidas alcohólicas y se va a estructurar en tres ponencias de alrededor de unos 20 minutos y dejaremos para, después de las ponencias, pues un espacio de alrededor de unos 15-20 minutos para poder responder las personas ponentes, ¿no? A las diferentes preguntas que se hayan ido planteando. Entonces, ahora presentaré a la primera ponente, pero os animo que durante las diferentes presentaciones vayáis enviando las preguntas que os surjan a través de un código QR que os va a aparecer en pantalla, ¿vale? Para que las iremos recopilando para posteriormente poderlas realizar. Como comentaba, la primera de las ponencias la va a realizar Luz María León y versará sobre los datos de las encuestas en adolescentes de España y Europa. Luz León es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene amplia experiencia en epidemiología y salud pública, adquirida en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha trabajado durante muchos años como investigadora, especialmente con encuestas poblacionales de salud. También ha trabajado en seguridad de medicamentos en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, donde adquirió experiencia en farmacovigilancia y farmacoepidemiología, y en 2020 se incorporó al Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, donde es jefa de servicio y desarrolla tareas en el Sistema Español de Alerta Temprana y tareas de apoyo en otras fuentes de información, como por ejemplo pues, las encuestas del observatorio. Como comentaba, hoy nos va a presentar los datos de estas encuestas y cuando quieras, Luz, adelante, compartiendo pantalla y con la presentación. Gracias. Disculpa, estás silenciada y no te escuchamos. Perdón, perdón. Buenos días a todos. Gracias, Marina, por presentarme y gracias también por la invitación a este Ágora. Mi sesión, datos sobre encuestas adolescentes en España y en Europa, voy a compartir. A ver si se ve bien. ¿Se ve bien? Vemos la pantalla de notas del presentador, no la presentación. Tienes que seleccionar la otra. A ver. No sé cómo, a ver, no sé, perdón, no sé cómo ahora poner esto. A través de los tres puntitos que te aparecen tienes que cambiar la visualización, diría. Vale, ocultar vista de moderador, esto será, ¿no? Perdón. ¿Ahora? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, en concreto, voy a ver si puedo. ¿Se ve? Voy a presentar datos de dos encuestas. La primera es la encuesta Disculpa, Luz, perdona. Ahora vemos no modo presentación, sino las diapositivas.
Ahora, ¿Ahora sí? sí, perfecto. Vale, a lo mejor es que tenía un pelín de retraso. Vale, disculpad. Decía que en concreto presento datos de dos encuestas adolescentes. La primera es una encuesta nacional que se llama encuesta Studes y la segunda es una encuesta europea que se llama SPA. Las dos encuestas son parecidas, tienen elementos en común, son encuestas poblacionales, se realizan en estudiantes de enseñanza secundaria, eh, recogen datos a nivel nacional, o bien de España o de los diferentes países, se realizan de forma periódica y tienen ya ambas una larga trayectoria, una serie histórica que permite obtener unas tendencias, conocer tendencias de consumo y recogen información sobre el consumo autodeclarado de alcohol, pero no solo de alcohol, también de otras sustancias psicoactivas y de otras adicciones. Vamos a ver primero la encuesta Studes. Bueno, quería puntualizar también que bueno, la encuesta Studes se realiza de forma bienal y empezó en 1994. La última edición, que es la que voy a presentar sobre todo, se realizó en el año 2023 y justo en ese año, en esa edición, se hizo también un estudio piloto en estudiantes más pequeños, de 12 a 13 años. Vamos a ver un poco de la metodología. Studes se centran en estudiantes de 14 a 18 años que cursan enseñanza secundaria en toda España y esto está incluyendo a los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, alumnos de primero y segundo de bachillerato y también alumnos de formación profesional, o bien la básica o los ciclos formativos de grado medio. En la última edición se recogió la información entre febrero y mayo. El muestreo que se hace es un muestreo por conglomerados en dos etapas. Primero se seleccionan aleatoriamente los centros educativos que van a participar y una vez que tenemos los centros educativos, ahí se seleccionan las aulas en las que se recogerá la información. Y en las aulas seleccionadas se pasa el cuestionario a todos los alumnos que están presentes el día en el que se recoge la información. En 2023 se recogió información válida, encuestas válidas, un total de 42.208 estudiantes. Es una muestra bastante grande, con una tasa de respuesta muy buena de 99% de los alumnos. Y el cuestionario que se pasa es un cuestionario estandarizado y de forma anónima sobre el consumo de sustancias y otras adicciones. Son unas baterías de preguntas que son similares a las que se realizan en este tipo de encuestas en otros países y por eso permiten cierta comparación. Vamos a pasar a ver la siguiente. Sobre alcohol, en concreto, el módulo de alcohol recoge información sobre las prevalencias de consumo en diferentes marcos temporales. Se pregunta si han consumido alcohol alguna vez en la vida, si lo han consumido en el último año, en el último mes, o si han realizado un consumo diario en el último mes. También se recoge información sobre el consumo intensivo, para conocer la prevalencia de diferentes situaciones que consideramos que son un consumo intensivo, como por ejemplo el binge drinking, que es el consumo de una bastante cantidad de alcohol en un periodo corto de tiempo, consumo en atracón se llama también, o la prevalencia de borracheras, que es un indicador también de un consumo intensivo, o también la práctica del botellón. Aparte de esto, que es lo fundamental, también se recoge más información sobre alcohol, por ejemplo, qué tipos de bebidas consumen, cómo la consiguen o qué motivos tienen para beber, por qué beben. Y también más información sobre qué opiniones o actitudes tienen los estudiantes de 14 a 18 años sobre el consumo de alcohol. Por ejemplo, la percepción del riesgo o de disponibilidad y, bueno, y diversa información adicional sobre el alcohol. Vamos a ver ya resultados, a ver si puedo pasar aquí. Los primeros resultados que quería destacar es la prevalencia de consumo de alcohol, pero en el contexto de consumo de sustancias psicoactivas, de todas las sustancias psicoactivas. Se preguntan estudios sobre el consumo de unas 20 sustancias psicoactivas y de todas ellas destacan mucho el consumo de alcohol. Es la sustancia con diferencia más consumida de todas las que se preguntan. Se preguntan sobre sustancias legales como alcohol y tabaco, que son las más consumidas, obviamente, y de ellas el alcohol destaca con una prevalencia de consumo en el último año del 73% en los estudiantes de 14 a 18 años.
Arriba, un poco a la derecha, hay otro dato que quería destacar, que además el alcohol es la sustancia con una edad de inicio más temprana de todas las que se preguntan. Y abajo, un poco a la derecha, tenemos ahí datos que son impactantes y preocupantes. La edad de inicio promedio que declaran los estudiantes de 14 a 18 años, inicio en el consumo no llega a los 14 años, 13,9 años, pero podemos ver aquí que a los 14 años y medio ya declaran que han tenido las primeras borracheras y que sobre los 15 años tienen ya instaurado un consumo semanal de alcohol. Estos datos son particularmente importantes. Vamos a ver si puede pasar la siguiente. Sobre la prevalencia de consumo, profundizamos un poco. Aquí arriba tenemos la prevalencia de consumo en el año 2023, edición de 2023. Tenemos que un 70% aproximadamente, 7 de cada 10 estudiantes declaran consumo en el último año y 5 de cada 10 declaran el consumo más reciente, en el último mes. Abajo tenemos esta misma información, pero a lo largo de toda la serie histórica de la encuesta Student. Entonces, bueno, quería fijarme sobre todo, que os fijarais sobre todo en la tendencia que podemos observar en la última década, aproximadamente, últimos 10-12 años, desde 2012, que tenemos este pico, pues vemos una tendencia en las prevalencias de consumo descendente bastante clara. En la última edición, 2023, ha habido un poco de repunte, pero esto pues habría que ver si esto continúa siendo así en las siguientes ediciones o es algo más circunstancial. Aquí podemos ver que dependiendo del marco temporal que consideremos, pues claro, las prevalencias son mayores cuanto más amplio es ese marco temporal. Consumo alguna vez en la vida, pues lógicamente más prevalente es, 76% de los estudiantes lo han realizado. El consumo en el último año también es muy próximo, porque al ser personas muy jóvenes, el consumo alguna vez en la vida muchas veces ha ocurrido en el último año. Y claro, el consumo más reciente en el último mes, pues tenemos un 56%. Estas prevalencias en 2023 podemos verlas por cómo se distribuyen por sexo y por edad. Por edad, tenemos arriba una gráfica que refiere el consumo en la última semana, pero es que esta gráfica podría ser la misma para cualquier marco temporal. Es que hay una relación muy clara y directa entre edad y prevalencia de consumo. Lógicamente, tenemos a los 14, 15, 16, 17 y 18 años mayor prevalencia cuanto mayor edad. Esto se da así para casi todas las situaciones de consumo, una relación muy clara y directa con la edad. Y en relación al sexo, la prevalencia de consumo de alcohol, bueno, ya no es tan claro. Bueno, en general, sí, las chicas, podemos decir que las chicas tienen mayores prevalencias de consumo en todos los marcos temporales. Aproximadamente es un 5% mayor en chicas que en chicos. Y tanto en el consumo de alguna vez en la vida, como en el último año, como en el último mes. Y lo único que sí es superior en los chicos y que quería también destacar este dato, que con una prevalencia muy baja de consumo diario de alcohol, muy baja en comparación con las otras prevalencias, pero bueno, es realmente también preocupante que un 2,2% de los chicos de 14 a 18 años refieran que han tenido un consumo diario de alcohol en el último mes. Pasamos un poco a ver ahora, a ver, el consumo intensivo, prevalencia de consumo intensivo. Como decía al inicio, consideramos 3 situaciones que suponen un consumo intensivo. El binge drinking, que es la primera información que tenemos aquí, con unas barras y dibujos en negro y gris. Es el consumo en atracón. Está definido para la encuesta Student, está definido el binge drinking como consumir 5 o más bebidas en un periodo de tiempo de aproximadamente 2 horas, que sería una sesión de bebida, consumir 5 bebidas en una sesión. Y aquí lo que observamos es que aproximadamente, bueno, no llega al 30%, pero prácticamente 3 de cada 10 estudiantes de estas edades refieren el consumo en atracón en el último mes, un 30% aproximadamente. Otras situaciones, como es el sufrir intoxicaciones etílicas agudas, emborracharse, las borracheras,
Y hacer botellón, esto lo refieren un 20%. Unos 2 estudiantes de cada 10 refieren en el último mes haber sufrido borrachera y haber hecho botellón. Con respecto a la edad y al sexo, bueno, la edad, pues como siempre vemos que el consumo intensivo también es más frecuente cuanto mayor es la edad. Y por sexo no está tan claro, sí que en las edades más tempranas, 14, 15 años, sí el consumo intensivo es claramente mayor en mujeres, en chicas, que en los chicos. Luego, a medida que van cumpliendo años, estas diferencias por sexo se igualan o incluso se invierten, porque vemos que el binge drinking, el consumo en atracón, a los 17 o 18 años, pues es más frecuente en los chicos que en las chicas. El botellón también es más frecuente en chicos que en chicas, de 17 y 18 años. Y la borrachera sí que en todas las edades es mayor en las chicas, en los 17 creo que no, pero bueno, prácticamente sí que las chicas tienen mayor prevalencia de borracheras que los chicos. Y en cuanto a la tendencia temporal del consumo, de estas prácticas de consumo intensivo, la gráfica de líneas que tenemos ahí arriba con los 3 colores, pues vemos que las 3 situaciones siguen una tendencia descendente, que sería positivo. Estamos viendo ligera descendencia, una tendencia favorable en los consumos intensivos en estas edades. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo consiguen los jóvenes de 14 y 18 años el alcohol? Pues fundamentalmente lo consiguen o bien en tiendas o de todo tipo o en bares y discotecas. En tiendas, pues es que se les ofrece como opción de respuesta supermercados, tiendas pequeñas, los chinos, los kioscos o los hipermercados. Pues en cualquier tipo de tiendas y también bares y discotecas están concentradas la mayoría de las respuestas, o sea que suelen conseguir principalmente el alcohol o bien en tiendas o bares y discotecas. Y en tercer lugar ya quedaría en las casas, en los domicilios, o bien donde ellos viven o en casas de otros conocidos. Y claro, nos preguntábamos, bueno, pues si 14 y 18 años, la mayoría son menores de edad, consiguen el alcohol en bares y en tiendas, no está permitida la venta a menores de edad. Pues aquí le preguntamos, aquí marcado solo los menores de edad, en la gráfica que aparece en verde abajo, los menores de 14 a 17 años, ¿cómo lo consiguen? Pues lo consiguen principalmente ellos por sí mismos, ellos directamente, o bien a través de otros que sí que son mayores de edad, o incluso a través de otros que son también menores de edad. Respecto al tipo de bebida, lo más frecuentemente, lo que más dicen que consumen son los combinados, seguidos de la cerveza. Y luego otra información importante es por qué beben, qué alegan ellos, qué motivos dicen ellos que tienen para beber. Lo más frecuentemente respondido, ellos dicen que el beber es se divierten, es divertido y anima a las fiestas. Y luego también que se sienten bien, les gusta cómo se sienten. Y después de estos dos principales motivos, también es preocupante que el tercer motivo en las chicas sobre todo es que el 30% de las chicas considera que el beber ayuda cuando uno se siente deprimido. En los chicos esto no es el tercer motivo, pero es el cuarto. Ellos responden más que beben para desinhibirse. Y la última opción de respuesta que suelen responder es que es saludable. Claro, ellos saben perfectamente que no es saludable. ¿Qué más información sobre resultados sobre alcohol? Pues el alcohol es percibido como la sustancia menos peligrosa y la más fácil de conseguir. Se les plantean diferentes situaciones en relación al consumo de distintas sustancias psicoactivas, legales o ilegales. Para el consumo de alcohol se les plantea el consumo de 1 o 2 bebidas al día o el consumo de 5 o 6 bebidas en fin de semana. Y para ambas situaciones el 60%, el 63% de los estudiantes considera que esto sí podría causar problemas. Aún así, esta percepción del riesgo es la más baja de todos los consumos de sustancias que se les plantea. La percepción del riesgo, claro, influye en el consumo que realizan. En la tendencia temporal que vemos aquí arriba a la derecha, ha aumentado últimamente la percepción del riesgo, lo cual sería algo positivo. Se tendría que traducir luego en una menor prevalencia de consumo. Pero bueno,
Otro factor importante que nos habla de la normalización del consumo de alcohol en la población joven de 14 y 18 años es la enorme percepción de disponibilidad, o sea, la percepción de disponibilidad que tienen los chicos. O sea, el 93% no aprecia ninguna dificultad para conseguir bebida alcohólica. Y luego algunos factores que también se ve que están relacionados con el consumo en los jóvenes, pues es la opinión o la actitud de los padres ante el consumo de alcohol. El consumo en el último mes en los chicos de esta edad es más prevalente entre aquellos que consideran que sus padres son permisivos en el consumo de alcohol, que tiene sentido, claro. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hay algunas situaciones, podemos decir consecuencias, algunas situaciones no deseables que son más frecuentes entre los estudiantes que refieren el consumo de alcohol en el último mes. Por ejemplo, con respecto a los que no han consumido. Por ejemplo, tener relaciones sexuales sin protección o haber tenido alguna expulsión en el centro educativo y otros. O sea que son las consecuencias del consumo de alcohol que podemos ver. Brevemente quería presentar algunos datos del estudio piloto que se realizó en estudiantes de 12 y 13 años, más pequeños. En general, lo que podemos decir es que consumen, primero que consumen, niños, chicos y niñas de 12 y 13 años consumen alcohol, pero las prevalencias de consumo son siempre más bajas que los mayores. Vemos esta relación entre consumo y edad que hemos referido antes. Entonces, la primera conclusión es que consumen menos que los más mayores y el consumo es similar en ambos sexos, no hay mucha diferencia. Respecto a cómo consiguen estos chavales el alcohol, en estas edades lo más frecuente es conseguirlo en las tiendas pequeñas de barrio, en los kioscos, los chinos. Y luego, en segundo lugar, refieren que lo consiguen en las casas. Aquí sí que lo consiguen en casa de otras personas, en sus casas o en las casas de otros. ¿Qué más podemos decir? Pues en cuanto al sexo, el consumo intensivo sí que es más frecuente en los chavales de 12 y 13 años perdón, en las niñas, en las chavalas, que en los chicos de 12 y 13 años. Y también el consumo en estas edades está relacionado con el nivel de consumo que realizan sus padres. Padre o madre, la relación es la misma para el consumo de los hijos. A mayor nivel de consumo de los padres o las madres, hay una mayor prevalencia tanto de consumo de alcohol en el último año como de haber sufrido alguna borrachera en el último año. Y quería terminar con algunos datos de la encuesta europea, SPA. Es una encuesta que se realiza cada 4 años, tiene también una trayectoria larga, se realiza cada 4 años, lleva 8 ediciones y han participado en el 2019. Los resultados que voy a dar aquí son los de 2019, aunque ya se ha recogido 2024, pero no estaba disponible la información a nivel de Europa. Entonces, en 2019 se realizó en 35 países. España ha participado ya como país integrante en 2019 y también en 2024. Se recoge consumo de alcohol y de otras sustancias y también de otras adicciones. Y algunos resultados que podemos dar aquí son las prevalencias de consumo alguna vez en la vida, muy similares a las que tenemos en España en estudios. 79%, bueno, perdón, se me olvida decir que estudios se realiza en edades 15-16 años. Esto es importante, 15-16 años. Mientras que, perdón, SPA, la europea, se realiza en 15-16 años y la española estudios en 14-18. Entonces, el consumo alguna vez en la vida en los países SPA, 15-16 años, es un 79%. El consumo reciente en el último mes, un 47%. Aquí en estudios teníamos 5 de cada 10, pues similar. Borracheras en los últimos 30 días en el conjunto de países de SPA es de un 13%. En España tenemos más, teníamos 2 de cada 10, casi un 20% en 14-18 años. En 15-16, que es la encuesta SPA, en España tenemos un 17%, también es superior al promedio europeo. Y el binge drinking en el último mes, en Europa y en los datos de España de la encuesta europea, es muy parecido, es un 34%, pues unos 3 de cada 10, como veíamos antes.
Aquí a la izquierda tenemos un mapa en el que se representa la frecuencia de consumo solo entre los que han referido consumo, solo entre los consumidores en el último mes, con qué frecuencia, en cuántas ocasiones han consumido en el último mes. Y bueno, hay un código de colores y vemos aquí que España se sitúa, bueno, para todo, España se sitúa en una posición intermedia en el conjunto de los países que participan en SPAC. No es de los países que tienen un mayor consumo de alcohol en jóvenes, pero tampoco es de los que menos consumen. Y como conclusiones así de SPAC, de la encuesta europea, lo que sí que podemos destacar es que hay una gran variabilidad en las prevalencias de consumo según los países que están participando. Es muy variable, muy diferente las prevalencias en unos y en otros. Y segunda conclusión que haría es que en España las prevalencias que se registran son similares, tienen valores similares al valor promedio de los países que han participado en SPAC. O sea, como vemos, son muy variables, pero las de España son similares al promedio de los que han participado en la encuesta europea. Y bueno, por terminar con unas conclusiones, podríamos decir sobre el consumo de alcohol en adolescentes, que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en los adolescentes y la de edad de inicio más temprana, que no llega a los 14 años. Aproximadamente 7 de cada 10 refieren el consumo en el último año y 5 de cada 10 el consumo en el último mes. La prevalencia de consumo aumenta con la edad claramente y en general es mayor en las chicas. También podemos decir que se observa en general una tendencia descendente en la última década en las prevalencias de consumo respecto al consumo intensivo, situaciones de binge drinking, borrachera o botellón. Entre 2 y 3 de cada 10 adolescentes han declarado algún consumo intensivo en el último mes. Estas situaciones a medida que aumenta la edad y por sexo, en las edades más tempranas es más frecuente el consumo intensivo en las chicas que en los chicos. En cuanto a la percepción de riesgo y la disponibilidad, pues el alcohol es la sustancia que se percibe como menos peligrosa para la salud y también la más fácil de conseguir. Los estudiantes de 14 a 18 años las suelen conseguir principalmente en tiendas y en bares por sí mismos o bien a través de otros que son mayores de edad. Y en cuanto a la situación en Europa, podemos destacar que hay grandes diferencias en la prevalencia de consumo en los diferentes países europeos y que España se encuentra en una situación intermedia con prevalencias que son similares a los valores promedios del conjunto de los países que participan en la encuesta europea. Y eso es lo que quería presentar aquí de datos sobre adolescentes en España y en Europa. Muchísimas gracias, Luz. Muy interesante todos los datos que nos presentas y seguro que después podemos discutir un poco más, ¿no? sobre ellos. Doy paso ahora a Lidia Martínez, que nos va a presentar en su ponencia pues, los efectos que tiene el consumo intensivo en menores de edad, ¿no? y cómo podríamos reducir estos riesgos. Lidia Martínez es pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Es responsable de la consulta de toxicología pediátrica y profesora asociada de la Universidad de Barcelona. Asimismo, ella es coordinadora del Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, miembro del Registro Español de Toxicólogos, del Grupo de Expertos de la Fundación Española de Toxicología Clínica y del Comité de Antídotos del Departamento de Salud de Cataluña, entre otros. Ahora, como comentaba, pues nos va a presentar los datos relacionados, ¿no? con el efecto que tiene este consumo en menores. Adelante, Lidia, cuando quieras. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias en nombre del Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de SEUP, de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, para participar en esta sesión. Voy a ver si puedo compartir. ¿La podéis ver bien, la presentación, en modo presentación? Sí, perfecto. Bueno, pues como os decía, para hablar de los efectos del consumo intensivo en menores de edad, sí que realmente
es una buena idea ver qué es lo que ocurre en los servicios de urgencias de pediatría, ya que estos pues, son los primeros receptores de las consecuencias del consumo intensivo de alcohol en adolescentes. Una buena fuente de información es el Observatorio Toxicológico de SEUP, que se puso en marcha en el año 2008 y para que os podáis hacer una idea en qué consiste, se trata de un registro en el que se recogen los episodios de consultas a urgencias un día a la semana inicialmente, que era el día 13 de cada mes, del 2008 al 2014 más o menos, y a partir de 2014 se decide ampliar esta recogida de datos y los días 13, 14, 15 de cada mes, todos los servicios de urgencias pediátricas que participan, que son unos 55 aproximadamente a nivel de toda España, registran estos episodios. Como podéis ver aquí a la derecha, pues casi son 3.000 consultas recogidas de pacientes que consultan en urgencias de pediatría por cualquier contacto con posibles tóxicos. Esto representa aproximadamente un 0,3% de todas las visitas que se atienden en urgencias y como muchos de estos servicios de urgencias participantes atienden a pacientes hasta los 14, 15 años, pues como podéis ver a la izquierda, al final el perfil más frecuente son los contactos no intencionados con tóxicos en menores de 5 años. Sin embargo, a la derecha podéis ver que la ingesta de etanol provoca el 10% de todas estas visitas. Perdón. Si nos centramos en las intoxicaciones recreativas que se han recogido en el Observatorio Toxicológico, veis que son unas 359, que como podéis ver a partir de 2014, momento en el que se amplía la recogida de datos, pues son más frecuentes que anteriormente, y en azul clarito se recogen las ingestas solamente de alcohol, en azul oscuro alcohol más alguna otra sustancia, y en color gris se recogerían pues, las exposiciones o los consumos de otras sustancias sin que el alcohol esté implicado. De esta gráfica, creo que lo que llama más la atención es que en el año 2020, en relación con las restricciones por la pandemia por COVID, hubo un descenso, quizás menor del que cabría esperar, ya que había un toque de queda, había una restricción de las relaciones, pero aún así se produjeron intoxicaciones que llegaron a los servicios de urgencias y posteriormente pues, hay un efecto rebote importante que después se ha ido modulando y ahora podríamos decir que estamos como a nivel prepandemia. Bien, de estos 300, casi 60 episodios, la edad mediana es de 14 años. Pensamos que ahora ya no estamos hablando de consumo en general, sino de episodios de consumo intensivo que provocan una atención en urgencias, ¿no? Porque hay una borrachera. El rango de edad, si veis, el paciente más joven atendido por este motivo tenía 11 años y el 61% de los casos eran en mujeres. Nos centramos ya en el servicio de urgencias del Hospital Sant Joan de Déu, por un principal motivo, que es donde yo trabajo, donde hago mi labor asistencial, también porque es un servicio en el que se atienden pacientes hasta los 18 años, es un hospital de referencia para toda el área, para una gran área de influencia de Barcelona y localidades vecinas, y además desde el año 2007 se ha ido monitorizando estas consultas a urgencias por intoxicaciones por ingesta de alcohol. Se han ido haciendo pues, diferentes publicaciones porque nos parecía un tema muy importante al que había que darle difusión. Tal y como decía Luz, parece que hay una tendencia a que la incidencia de estas intoxicaciones por alcohol que acaban en urgencias haya ido disminuyendo últimamente, pero algo que sí que quedó ya, se quiso transmitir desde las primeras publicaciones era que el hecho de que un menor de edad fuera atendido en el servicio de urgencias tras una intoxicación etílica no se podía quedar de alguna manera ahí. No puedes decir, vale, pues ya estás bien para tu casa y que te vea el pediatra, entre otras cosas porque luego son pacientes que no van a acudir a
la atención primaria por este motivo, ya se encuentran bien y ahí se queda, sino que hay que intentar hacer algo para disminuir el riesgo, para prevenir que se produzcan episodios posteriores. En el año 2023 publicamos otro estudio en el que quisimos ver cómo seguía esta tendencia a la baja. Nos llamó la atención que en el 2019 algo pasó que aumentó bastante el número de pacientes atendidos en urgencias por este motivo. Se siguió de una bajada importante, de nuevo en el contexto de la COVID, con el rebote posterior que, como podéis ver, se ha mantenido en los siguientes años hasta la actualidad. Estamos visitando pues, entre 70 y 80 pacientes intoxicados por alcohol de manera anual. En estos 9 años, recogidos en este último estudio, eran un total de 569 pacientes, de los cuales 57% de ellos son chicas, la edad mediana de 15,7 años. Aquí sube un poquito la mediana de edad, un poco por el motivo que os comentaba, que se atienden pacientes hasta los 18 años. En un 15% hay consumo de otras sustancias, además de alcohol, en ese episodio que motiva la consulta a urgencias, y fundamentalmente pues estamos hablando de cannabis. En cuanto a la gravedad, lo he querido remarcar porque hasta un cuarto de los pacientes llegan, en el momento en que llegan a urgencias, o bien solo responden al dolor o no responden. Y en un pequeño porcentaje la clínica que tenían era de agitación, pero esto significa que tienen una gravedad moderada a grave. Perdón. En cuanto al día de consulta, pues como cabría esperar, porque estamos hablando de adolescentes, el fin de semana se lleva 3/4 partes, incluido el viernes. Y en cuanto a la distribución horaria de la visita a urgencias, como veis, claramente aumenta a partir de las 7 de la tarde, pero entre las 12 y las 4 de la madrugada se acumularía casi el 50% de las visitas. Quisimos ver cómo habían ido evolucionando las características de estos pacientes atendidos en urgencias por intoxicación etílica, sobre todo porque teníamos la sensación que cada vez veíamos pacientes más jóvenes y también más chicas. En estas dos características no encontramos diferencias estadísticamente significativas, pero la verdad es que llamaba la atención que en el año 2021, como podéis ver, el 64% de los pacientes eran chicas y casi el 40% eran menores de 15 años. Abajo, en la diapositiva, podéis ver que lo desglosamos un poquito más porque teníamos realmente esa sensación de cada vez vemos, cada vez tenemos que hablar de pacientes más jóvenes, incluso de niños y niñas, y en el 2021, pues de estos 76 pacientes, 13, un 17%, tenían 12 o 13 años, que es un aspecto que realmente nos preocupa. Y en lo que sí que encontramos diferencias también fue la gravedad. El Poison Severity Score es un score de gravedad de las intoxicaciones y, como veis, en el año 2020, sobre todo, casi el 50% fueron intoxicaciones moderadas o graves. Afortunadamente, también mejoramos en otro aspecto, que fue la derivación a algún dispositivo, alguna consulta que permitiera hacer alguna estrategia para disminuir el riesgo, que esto os lo comentaré un poquito más adelante. Porque ¿qué efectos tiene el consumo intensivo de alcohol en menores de edad? Bueno, pues esto ya nos ha comentado Luz bastante de ello, aparte de la intoxicación en sí, que es lo que el motivo de consulta fundamental en urgencias. También hay accidentes y hay lesiones asociadas, hay agresiones físicas y sexuales y en cuanto a las relaciones no protegidas que nos comentaban antes, pues enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Y todo esto lo vemos en urgencias, le podemos dar una atención dirigida, pero además cuando este consumo intensivo es regular, es frecuente, se pueden asociar problemas más a medio y largo plazo, como son pues, disminución en la capacidad de memorizar, de aprender, problemas en las relaciones, problemas legales, y todo esto nos tiene que hacer pensar que el paciente que atendemos por una intoxicación etílica en urgencias es un paciente de riesgo de que le ocurran todas estas cosas, ¿no? Y por eso es tan importante que los
sensibilicemos, que hablemos con ellos para que sean conscientes de esto. ¿Y cómo podemos reducir el riesgo? Bueno, pues un poco este es el punto un poco novedoso en el Hospital Sant Joan de Déu, en el área de urgencias. A partir de noviembre del 2019 pusimos en marcha una consulta de toxicología y tuvimos muy claro que, aparte de otros tipos de pacientes que íbamos a ver, no podían faltar los pacientes que se atendían en urgencias tras una intoxicación por alcohol o por otras sustancias, pero ahora vamos a centrarnos en las intoxicaciones etílicas. Se citan al cabo de 1 o 2 semanas para que, ya una vez recuperados, podamos hablar con calma y con tranquilidad. Y dentro de esta consulta incluimos, por un lado, una entrevista individual con el adolescente, una valoración del riesgo que lo hacemos sobre todo con la guía del NIA, que luego os comentaré muy brevemente, pero también con el audit. Hacemos la intervención breve hablando de los efectos del alcohol y de los riesgos, y aquí sobre todo dejamos que hablen los adolescentes y luego nosotros damos algunas pinceladas, pero dejamos primero que nos digan ellos qué es lo que creen o qué es lo que saben sobre el tema, y acabamos siempre preguntando, por un lado, qué riesgo creen ellos que tienen, y por otro lado, si se quieren proponer un objetivo para reducir este riesgo. Desde el principio nos pareció que era muy importante saber qué pensaban tanto los adolescentes como sus acompañantes de esta visita, ¿no?, de esta intervención. Por eso, pues diseñamos una encuesta de satisfacción y realizamos un seguimiento que es telefónico directamente con el adolescente al mes y a los 6 meses para ver un poco cómo ha ido. Si se acuerdan del objetivo, este es un punto muy importante, pues si no se acuerdan ya vemos que algo ha fallado, pero bueno. Y luego repetimos las 3 primeras preguntas del audit que forman el audit C para ver si se ha disminuido o no el riesgo. Además, consultamos la historia clínica compartida de Cataluña para estar seguros que no haya habido ninguna otra visita a urgencias por este motivo. ¿Cuál es la experiencia que tenemos acumulada, ¿no?, en estos 5 años, desde noviembre del 2019? Pues hemos podido realizar 130 intervenciones breves, de las cuales os voy a presentar los datos de 88 pacientes, que son aquellos que nos han dado el consentimiento informado, tanto ellos como sus familiares, para poder realizar este estudio. La edad media es de 14,7 años y aquí veis que baja un poquito, y esto está en relación sobre todo a que los pacientes más mayores tienen más tendencia a no acudir a la visita. La distribución por sexo sigue igual, un 58% son chicas. La edad media de las chicas es algo menor, de 14,5 años. Y llama la atención que este episodio de consumo que les lleva a urgencias, en el 30% de los casos era la primera ocasión de consumo de alcohol. Por otro lado, en el 13% no solamente habían habido consumos previos, sino que también habían habido intoxicaciones etílicas previas. En cuanto al tipo de alcohol que consumen, fundamentalmente son destilados, una mediana de 10 unidades estándar de bebida, que como son combinados pues vienen a ser unas 5 bebidas, pero ya veis que va de 4 a 30. Y en el 20% de los casos, de nuevo, pues hay otras sustancias implicadas que sobre todo son el cannabis. En cuanto al tipo de bebida que beben, sobre todo la ginebra, el ron y el Jagger. En los espacios públicos son los más habituales de consumo, el 75%, 74%, en un 14%, y es que ya veis que esto se solapa mucho con lo que ha comentado Luz antes, pero en el 14% son el domicilio de amigos, y es que las pijamadas típicas pues muchas veces acaban en urgencias, ¿no?, con intoxicaciones etílicas. Y hay un 4% que, pese a ser menores de edad, realizan el consumo en los propios locales de ocio. La clínica ya nos podemos imaginar que fundamentalmente va a ser disminución del nivel de conciencia y los vómitos, pero a veces hay traumatismos asociados que requieren de la atención por parte del traumatólogo o del cirujano. A veces las situaciones son más aparatosas, con relajación de esfínteres, con episodios de agitación intensa. Y de nuevo, pues en relación a cómo llega el paciente a urgencias, aunque la mayoría, bueno, no la mayoría, sí, el 46% responde a la voz, hay un 30% que solo responde al dolor o no responde, es decir, que llegan con un nivel de conciencia muy disminuido.
Os comentaba antes que les preguntamos si tienen un consumo de riesgo de que dé lugar pues, a alguno de estos problemas. Y después les enseñamos esta diapositiva en la que se muestra el riesgo del consumo en función de la guía NIA, que me parece particularmente interesante porque tiene en cuenta tanto la edad como los días de consumo en el último año, entendiendo que cuantas más veces consumen, más riesgo tienen de que alguna de estas veces se les vaya de las manos. En amarillo encontráis el riesgo bajo, en naranja el riesgo moderado y en rojo el alto riesgo. También tienen en cuenta que si se hace un patrón de binge drinking, de atracón, pues esto ya supone un riesgo moderado, porque la mayoría de nuestros pacientes llegaron a urgencias por realizar este consumo en atracón. Y el binge drinking también lo consideran en función no solo, también de la edad y del sexo, en una aproximación que a mí particularmente me parece interesante. Y además, evidentemente, pues si han llegado a urgencias porque han tenido una intoxicación etílica, pues esto ya supone un riesgo moderado porque ya les ha pasado en alguna ocasión. Cuando comparamos el riesgo percibido con el riesgo medido, que es lo que veis a la izquierda de la pantalla, pues como veis siempre perciben menos riesgo del que en realidad es, porque en realidad pues el 14% se puede medir como un riesgo alto y todos los demás tienen un riesgo moderado. Cuando les preguntamos si se quieren poner un objetivo, todos se lo quisieron poner, el 55% su objetivo fue consumo cero y en el resto una reducción del consumo. Y este objetivo también es muy importante para analizar los resultados finales. Aquí podéis ver en este gráfico la evolución del Audit C de estas 3 primeras preguntas desde el punto 0, ¿no? Que sería la visita inicial, la visita de la intervención breve, la visita telefónica al mes, que ya veis que hay una importante disminución de este riesgo, y a los 6 meses, en que siempre hay un pequeño repunte. Bueno, no siempre, en algunas ocasiones hay un pequeño repunte. La disminución del riesgo es evidente en todos los casos, pero cuando el objetivo que se han propuesto los adolescentes es el consumo cero, pues parece que lo consiguen más y que la reducción del riesgo es mayor. Para ir terminando ya, la experiencia en la consulta de toxicología, pues bueno, era un tema que nos preocupaba bastante, ¿no? Porque de entrada los adolescentes llegan con muy pocas ganas a esta visita, como os podéis imaginar. Pero, sorprendentemente, pues cuando ya se van a ir para casa, se les pregunta que hasta qué punto les ha resultado útil la información recibida, pues dan una puntuación media de 8,4. Los papás siempre pues son más... consideran que todavía es más útil, 9,5. Si consideran que puede reducir el riesgo de nuevos episodios, el 92% contesta que sí. ¿Y hasta qué punto recomendaría la visita a sus compañeros o amigos? Dan una puntuación media de 9,6, que teniendo en cuenta la importancia que tiene la integración en los grupos, pues también nos parece un dato bastante significativo. Hay al final un apartado libre en el que pueden decir lo que quieran. Es un apartado que a mí es el que más me gusta porque son muy espontáneos. Y os he remarcado aquí a la derecha arriba un comentario que me parece especialmente útil, ¿no? Ella dice: me ha parecido muy útil ya que he podido hablar de lo sucedido con alguien que sabe de estas cosas, me ha ayudado a ser consciente de lo sucedido y me ha enseñado cosas para que no vuelva a ocurrir así. Algo así, es decir, ¿no? Que valoran el poder hablar tranquilamente con un profesional, el tomar conciencia del riesgo que supone el consumo de alcohol, sobre todo el consumo de alcohol intensivo, y el haber recibido información que disminuye el riesgo. Para terminar ya mi charla, he querido resumir lo que considero puntos fuertes y puntos débiles de esta visita en la consulta de toxicología, de esta intervención breve, y voy a empezar con los puntos débiles porque así nos quedamos con mejor sabor de boca. Los puntos débiles yo los resumiría en la tendencia a quitar importancia al consumo de alcohol en adolescentes. ¿Y qué hace? Pues que haya una falta de derivación, haya un buen número de visitas a urgencias que se van sin la derivación porque el pediatra o el médico que lo atiende o no lo recuerda o le sabe mal. Bueno, hay muchos factores que habría que analizar. Luego hay una falta de programación o de asistencia, es decir, que el paciente se va con su familia con una derivación, pero no pasan a programarla
o después simplemente no acuden. Y hay un 30%, casi el 30% de los pacientes que se programaron no acudieron. La falta de colaboración por parte del adolescente, sin embargo, es el menor de los problemas, porque solamente en 2 casos se obtuvo la negativa para poder hacer la intervención. Luego, el hablar por teléfono con adolescentes, no sé si lo intentáis en vuestro día a día, pero suele ser bastante difícil y hay una cierta, unas pérdidas de seguimiento, que es el 9% al primer mes y el 31% a los 6 meses. En cuanto a los puntos fuertes, yo lo resumiría en que en realidad los adolescentes agradecen que nos preocupemos por ellos. La mayoría se muestran colaboradores en la visita, tienen interés por lo que les estás explicando, esperan la llamada, muchos de ellos. Cuando se acaba todo el seguimiento, te agradecen el que te hayas preocupado, la información que les hayas dado. Luego, realmente, pues yo creo que lo que nos cuentan en la encuesta es un punto fuerte muy importante, y también estos resultados que nos indican que el riesgo inicial de presentar problemas asociados al consumo de alcohol medido por el Audit C se va disminuyendo tras la realización de la intervención. Y bueno, esto es todo lo que os quería comentar. Dejo de compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Y aquí estoy. Muchísimas gracias, Lidia, por tu presentación, por contextualizarnos la situación, ¿no? y explicarnos todo el detalle, ¿no? de vuestro día a día y vuestra experiencia. Especialmente, ¿no? es preocupante, ¿no? muchos aspectos, pero sobre todo, ¿no? el tema, linkando un poco con la ponencia previa de Luz, ¿no? el tema de la baja percepción, la normalización del consumo, ¿no? y cómo todo esto influye en la parte que acabáis recibiendo en urgencias, ¿no? que son los casos más graves, ¿no? y las consecuencias agudas más críticas. Seguro que entran preguntas en relación con esto y que después estarás encantada de responder. Y antes de dar paso a la última ponencia, justamente me gustaría recordar que si tenéis preguntas tanto para Luz como para Lidia como para Joan Ramón de esta tercera ponencia, recordad que a partir del código QR que aparece en pantalla podéis entrarlas y después, cuando finalicemos esta tercera ponencia, pues daremos respuesta. Pasando ya a la última de las ponencias, la va a realizar Joan Ramón Villalbí, que es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona, máster en Salud Pública por la Universidad de Yale y médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Es funcionario por oposición como técnico superior en Medicina en el Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente fue adscrito a la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Durante muchos años ha trabajado en la gestión y evaluación de servicios y programas de salud pública, adicciones y atención primaria en la ciudad de Barcelona. Y su experiencia en investigación se ha concentrado principalmente en la evaluación de políticas, programas y servicios con más de 250 publicaciones científicas. Asimismo, ha sido profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra, impartiendo docencia en el Máster de Salud Pública entre 2005 y 2020, y presidente del Consell Assessor sobre Tabaquismo de la Generalitat de Catalunya y también de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña y Baleares, del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, y vicepresidente de la European Network for Smoking Prevention, así como miembro de otras instituciones científicas. Y desde noviembre de 2020 es el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y hoy nos presentará su ponencia en relación al anteproyecto de la Ley de Alcohol y Menores y las acciones, ¿no? de prevención que podemos llevar a cabo. Adelante, Joan Ramón, cuando quieras. Muchas gracias, doctora Bosque, Marina, por toda la presentación, y vamos a ver de compartir. Espero que se vea bien esta presentación explicando un poquito el proyecto de ley que tenemos en curso para la prevención del consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas por parte de los menores, y que es un poco la respuesta
o una de las respuestas posibles a la problemática que relataban tanto Luz como Lidia ah, con los consumos que tenemos. A ver si consigo que esto se mueva. Sí. Vale, este proyecto de ley pues se fundamenta en que tenemos, como se ha visto, un problema con el alcohol, que es un producto de consumo, pero es distinto de otros, tiene consecuencias, afecta a no usuarios y requiere una regulación especial. Y esto pasa con algunos pocos productos de consumo, pasa con el tabaco, pasa con el alcohol, pasa con las armas de fuego, pasa con los medicamentos. Son productos que no es suficiente con los controles sociales, informales, necesita una regulación especial. Y en el caso del alcohol, pues hay además la probabilidad de que los usuarios del alcohol desarrollen dependencia o sufran consecuencias adversas. Pasa menos que con el tabaco, pero esto pasa, ¿no? Y por tanto, y con los menores, el consumo de alcohol solo tiene efectos negativos. Y este proceso que ha llevado a la formulación del proyecto de ley, pues se inició con un desastre que sucedió en 2016, que fue la muerte en coma etílico de una niña de 12 años que participaba en un botellón en las afueras de Madrid. Y esto, que fue muy explicado por los medios de comunicación, pues representó un aldabonazo, ¿no? La sensación de que cómo puede ser, y además esta niña le había pasado ya antes y no se hizo lo que tenía que hacer y es un fracaso de la sociedad, es un fracaso de la sociedad. Y hubo un compromiso de la entonces ministra de que habría que hacer una ley sobre alcohol y menores, y este compromiso pues se tradujo en el encargo a una ponencia en el seno de las Cortes que funcionó durante un año y pico, que convocó a muchos expertos y que hizo al final un informe que se aprobó sin ningún voto en contra, en una época en que es muy difícil que nuestros electos se pongan de acuerdo y qué es lo que ha inspirado pues, el proyecto de ley que actualmente está en marcha. Proyecto de ley que también hay que tener en cuenta que no parte de cero, porque en España tenemos, por ejemplo, una regulación muy buena sobre alcohol y conducción en comparativa internacional, que ha llevado a bajar muchísimo la mortalidad y las lesiones por accidentes de tráfico. Muchas comunidades autónomas han intervenido ya regulando diferentes aspectos de forma diversa, de forma desigual, pero en general en la misma dirección. Por ejemplo, pues la prohibición de la venta a menores de 18 años, que se inició en las comunidades autónomas y fue extendiéndose hasta cubrirlas a todas. La fiscalidad, que sería muy importante, no puede entrar en este proyecto de ley, porque la fiscalidad depende de la ley general presupuestaria cada año. Esperemos que se revise. La ministra de Hacienda seguro que necesita dinero y podría obtenerlo, y sabemos que un aumento de la fiscalidad sobre las bebidas alcohólicas se traduciría en la disminución del consumo, sobre todo de los menores que tienen menos capacidad adquisitiva. Y el consumo, bueno, pues es relativamente elevado, lo hemos visto con los datos comparativos europeos. Tiene consecuencias, pero también hay que tener en cuenta que ha registrado un descenso en perspectiva histórica y sin embargo, pues el alcohol sigue estando muy disponible y se consume muy abiertamente, es muy barato, hay mucho marketing, mucha publicidad, mucha promoción del consumo de alcohol y una percepción del riesgo francamente baja, como también se ha puesto de manifiesto con los datos de las encuestas, y una cierta banalización del consumo. Y seguimos teniendo un problema con los menores, sobre todo con los adolescentes. Y este proyecto de ley se centra en los menores. No lo va a abordar todo, pero plantea una serie de cuestiones para intentar protegerlos mejor. ¿Qué incluye? Bueno, básicamente, además de las disposiciones generales, pues un paquete centrado en la prevención del consumo, con actuaciones de las administraciones públicas, actuaciones del sector privado, actuaciones de los actores sociales, que se refieren mucho a establecimientos y lugares frecuentados con menores, se refieren a la comercialización, a la dispensación, a la información. Luego tiene otro paquete importante que tiene que ver con la información al público y limitaciones a la publicidad. Y finalmente, pues un régimen sancionador y luego un paquete de disposiciones adicionales, transitorias, etc. En el título segundo, que es la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en personas menores de edad, hay un paquete de actuaciones de administraciones públicas y otra de actuaciones del sector privado y los actores sociales. En el paquete de administraciones públicas yo destacaría una serie de acciones que las administraciones públicas han de hacer en diferentes ámbitos.
es una ley promovida por la Administración General del Estado, por el Gobierno. Entonces intenta respetar las competencias de las comunidades autónomas, porque en temas de comercio, etcétera, las comunidades autónomas son plenamente competentes. Sí que incluye una negativa a los presuntos programas de prevención inspirados por la industria de bebidas alcohólicas. Y en el ámbito sanitario incluye la obligación de registrar el alcohol en la historia clínica y de disponer de protocolos para detectar y abordar los consumos y para responder a situaciones de intoxicaciones. Lo que nos ha explicado muy bien la doctora Lidia Martínez en Sant Joan de Déu, que allí es la práctica habitual y es una práctica virtuosa, pero que no está garantizado que suceda en otros dispositivos asistenciales, que la respuesta a una intoxicación etílica por parte de un menor desencadene un proceso orientado a evitar que vuelva a pasar. Hay una prohibición expresa de consumo por menores, no solo una prohibición de venta a menores, sino una prohibición expresa del consumo por menores. Y luego una serie de prohibiciones de venta y suministro a menores, de venta y consumo en espacios básicamente pensados para menores o con mucha presencia de menores, de venta sin licencia, la venta ambulante en los bateros. Plantea la oportunidad de hacer restricciones horarias en los locales que venden sin consumo, las tiendas, los comercios, y plantea obligaciones de información. El paquete más centrado en información y publicidad pues tiene estas tres componentes. Yo destacaría aquí que en publicidad hay una apuesta por la regulación referida a alcohol y menores y con esquemas de consulta previa. En España tenemos que muchos de las empresas del sector han desarrollado códigos de autorregulación que inicialmente se cumplían más o menos, pero que con el paso del tiempo se han ido afianzando y la verdad es que la litigiosidad por incumplimiento de cuestiones relativas a la publicidad, en el caso de bebidas alcohólicas, ha ido disminuyendo. Nos parece que es un buen camino que además la Unión Europea estimula y por tanto hay una apuesta por la corregulación. La corregulación es distinta de la autorregulación en el sentido de que implica una mayor implicación de las administraciones públicas. Hay una serie de limitaciones a los contenidos de la publicidad, pensando en menores, cosas que una campaña no podría incluir. Hay la obligación de expresar en la publicidad el contenido de alcohol de las bebidas publicitadas, incluyendo advertencias, consumo en menores y gestantes. Y hay una prohibición de la publicidad donde no se puede consumir. Y en la vía pública se plantea una cierta restricción de la publicidad en perímetros de espacios para menores. Y en el resto, en la vía pública, también una publicidad limitada al nombre y la marca, o sea, poco incitadora. Y una prohibición en medios de transporte, centros sanitarios, bueno, una serie de espacios con algunas limitaciones al patrocinio. Yo resaltaría que es un proyecto de ley centrado en alcohol y menores. No aspira a cubrir todos los aspectos de alcohol y salud pública. La realidad es que hemos tenido 3 fracasos, que mirando atrás, de intentar lanzar proyectos de ley sobre alcohol y salud pública, es muy difícil regular en este campo. El sector es muy contrario, es un sector que tiene mucha influencia social, que en un país vinícola, y por tanto no ha sido posible. Entonces esto es un proyecto que se centra en algo donde parece que hay una ventana de oportunidad para dar un salto adelante, que es el tema de los menores de edad y el alcohol. Plantea un enfoque muy colaborativo, buscando cambiar la percepción social. Hay mucho respeto a las competencias y los roles de todos los implicados, con esta apuesta por la corregulación en publicidad y marketing, pero unas restricciones en el espacio público. ¿Por qué? Porque es donde van los niños. Los menores, pues cuando van al colegio, caminan por la calle y lo que ven en la calle entra y genera actitudes y percepciones sobre lo que es normal. Por eso esto es tan importante. Y como que hay una prohibición del consumo por parte de menores, pues el consumo por parte de menores será una infracción y entonces aquí sí que se apuesta por medidas alternativas a la multa. Medidas alternativas de reeducación y de atención que han mostrado su valor en otros terrenos. Yo creo que hay que reconocer que en los menores el alcohol es un riesgo real, el desarrollo cerebral se mantiene en realidad más allá de la mayoría de edad legal, la exposición al alcohol tiene consecuencias y los terapeutas que trabajan en adicciones saben que en las personas con problemas por uso de alcohol es muy frecuente el antecedente de experiencias muy precoces de consumo.
Y por otra parte, pues la protección de los menores es un mandato de la Constitución española y de muchos tratados internacionales que el Reino de España ha firmado y ratificado, y por tanto, en este sentido, creo que es muy sólido la base sobre la que se construye. Por otra parte, tenemos que hay un consenso social muy amplio sobre la importancia, la gravedad del consumo de alcohol por menores y la importancia de actuar acciones para regularlo. Le pedimos al Centro de Investigaciones Sociológicas hace unos años que incluyera una batería de preguntas sobre este tema y reflejó que la gran mayoría de la sociedad es absolutamente favorable a que se den pasos en este sentido, y las medidas que están incluidas en el proyecto de ley recibían un grado de apoyo extraordinario. Esto no sale en la prensa tanto como otras cosas que están en las encuestas del CIS, pero la verdad es que para nosotros fue un empujón importante. Y luego la ponencia en Cortes, de la que hablaba antes, se aprobó sin ningún voto en contra. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que el proyecto de ley pues, se basa en esa ponencia, en las recomendaciones de la ponencia, y nos gustaría muchísimo, desde el Ministerio de Sanidad, pues, que hemos promovido este proyecto, de preservar el consenso transversal de protección a los menores de un riesgo para su salud, que es un riesgo serio. Y bueno, pues ahora está el proyecto, ya no es anteproyecto, ya es proyecto. Está en las Cortes, la mesa de las Cortes lo recibió, lo acogió, lo derivó a la Comisión de Sanidad del Congreso de Diputados y, y allí está. Tengo que decir que los días últimos, antes de que lo aprobara el Gobierno, tuvimos unos días frenéticos, muchos ministerios, algunos más cercanos a los sectores económicos implicados. Nos hicieron informes de última hora con aportaciones, algunas pequeñitas, otras casi una enmienda a la totalidad del proyecto. Y la última llegó menos de 24 horas antes de la reunión de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Pero bueno, ahí está el proyecto. Yo creo que es un proyecto sólido, y con la aprobación del Consejo de Ministros, pues ya están las Cortes. Ahora empieza otro capítulo, hay que obtener apoyos, porque sus señorías, los legisladores, son los soberanos, y esperar que no haya enmiendas que lo desvirtúen. Ah, y allí, pues todos los que estáis siguiendo esto y pensáis que vale la pena, pues tenéis la posibilidad de intentar contactar con los legisladores y expresarles vuestra opinión como sanitarios de que vale la pena que esto salga y que salga adelante y que salga bien, y nos iría muy bien. Y yo creo que nada más quisiera, bueno, el texto completo está en el boletín oficial de las Cortes Generales, lo podéis buscar fácilmente con Google y descargaroslo. Y yo quería expresar que esto ha ocupado mucho de mi tiempo de trabajo en los últimos tiempos y de muchos de mis compañeros, y quiero hacer un agradecimiento especial a María Calcedo, Verónica González, a Nuria Hernández, Rocío, a Isabel, todos los que habéis participado intensamente en esto. Muchísimas gracias, porque esto lo hemos hecho juntos, y también a la gente del Ministerio, de la Secretaría General Técnica y de la Subdirección de Normativa, que nos han ayudado tantísimo a que esto saliera bien. Y nada más, voy a detener esto y creo que vamos a tener un poquito de tiempo para discutir. Muchas gracias, delegado. Estamos recibiendo algunas preguntas. Igualmente, diría que seguís teniendo proyectado el código QR para poder hacer las preguntas que os hayan surgido. Entiendo sobre todo de esta última ponencia que justo acabamos de acabar, ¿no? Y quizás todavía no nos han llegado todas. Empezamos, si os parece, con las preguntas que nos han ido llegando. En primer lugar, para Luz, nos preguntan si se ha estudiado la temporalidad de las prevalencias de consumo en relación con variables ecológicas, ¿no?, que puedan explicar pues, las posibles variaciones cíclicas que se van viendo. Hola, bueno, gracias por la pregunta, que es interesante lo que plantea. No lo hemos estudiado, nosotros no lo hemos estudiado, pero la información sobre alcohol está y sí que se podría estudiar. Decir que desde aquí, desde el observatorio, no hacemos explotación de este tipo de la información.
se genera esta información, estas encuestas, y están disponibles, esta información está disponible a investigadores que pueden solicitarlo y plantear estudios y realizar pues, estudios, por ejemplo, como este que se plantea aquí. Desde el observatorio generamos la información y hacemos un informe con las prevalencias y son normalmente datos descriptivos, no hacemos estudios de relación causal en general. Pero sí que los investigadores están abiertos animo desde aquí a que se realicen este tipo de estudios que sí que se pueden realizar y sería interesante. Muchas gracias, Luz, por la respuesta. Por otro lado, para Lidia, una pregunta de Mireia Vigorra de la sección de salud del del Ayuntamiento, perdón, de Terrassa. Pregunta si en el Hospital de Sant Joan de Déu os habéis planteado hacer más entrevistas, en algunos casos en vez de la llamada telefónica y hacer varias entrevistas. Bueno, gracias, Mireia, por la pregunta. Sí, en realidad esta estructura que os he enseñado es la estructura básica, pero luego se adapta totalmente a cada paciente. Muchas veces, como os ponía, ¿no? Un 30% es la primera ocasión de consumo incluso, ¿no? De manera que la propia evolución de los hechos que acaban en urgencias, a veces ya esto es protector para que, bueno, en todo caso se plantean un consumo cero y son pacientes que realmente van muy bien. Hay otras veces en las que realmente hace falta no tanto una segunda visita presencial, porque esta primera visita presencial dura prácticamente una hora, se dedica mucho tiempo, sino realizar más controles, no solamente 2 controles telefónicos, sino uno al mes, otro a los 3 meses, otro a los 6 meses, otro a los 9 meses. Y cuando existe un riesgo muy alto de entrada o cuando hay consumo de otras sustancias importante y los adolescentes están abiertos a ello, se hace una derivación a la unidad de conductas adictivas, que ya depende de psicología, y es un equipo con el que estamos en muy estrecha relación. Es decir, que esta sería como la estructura básica que se tiene que adaptar a cada caso. Muchas gracias. Volviendo a la primera ponencia, nos preguntan por qué Estudes incluye a las personas también de 18 años y si no sería mejor incluir solo a menores de edad. Ahora, bueno, gracias por la pregunta también. Estudes desde el inicio se ha planteado como una encuesta a estudiantes de 14 a 18 años. Es que se realiza por cursos escolares. Entonces, hay el último curso de, bueno, bachillerato, incluye a estudiantes de 17 y de 18 años. En este curso, pues, algunos tienen 17 y van cumpliendo los 18 años de enero en adelante. Entonces, en general, Estudes incluye 14 a 17 y algunos, los menos, que ya han cumplido 18 años. Por ejemplo, en esta última edición de 2023, el trabajo de campo se realizó entre febrero y mayo, entonces la información recogida incluye a estudiantes que ya hayan cumplido los 18 años en esos primeros meses del año. De todas formas, la información está recogida desde los 14 a los 18 años y se pueden hacer análisis perfectamente, solo incluyendo 14 a 17 años. Y luego también otro factor es que siempre desde el inicio se ha planteado así y bueno, se mantiene esto para continuar la serie histórica. Pero bueno, la información de 14 a 17 está recogida, porque está incluido en el tramo de 14 a 18. Es cuestión de analizarla excluyendo los de 18 años, si se considera. Muchísimas gracias, Luz. Nos han entrado algunas preguntas relacionadas, ¿no? con la ponencia del delegado y con medidas preventivas. Que si quiere el delegado responder y si queréis complementar, Luz y Lidia, en algún caso, adelante.
En primer lugar, preguntan si hay intervenciones preventivas efectivas en adolescentes a nivel escolar o comunitario para reducir el consumo general o el de riesgo. Bueno, hay mucha actividad de prevención que se hace en nuestro país que no tiene valor demostrado, pero hay algunos programas, normalmente programas manualizados, dirigidos a etapas de la adolescencia, que han demostrado un cierto valor preventivo modesto, no a largo plazo, pero sí medible en estudios evaluativos. Y estos programas típicamente tienen una cobertura relativamente modesta. Por eso, desde la delegación del Gobierno, lo que hemos hecho es crear un portal con la ayuda de una fundación del Departamento de Salud de Murcia que se llama Buenas Prácticas en Adicciones, donde están expuestos los programas que han demostrado en evaluaciones rigurosas su valor preventivo. Y allí están presentes pues, programas como Cañas y Petas, como el PASE, como el Tú Decides, programas que han demostrado su valor y que algunos estaban compilados en el portal del antiguo Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías y otros se han presentado directamente a este portal. Por tanto, el portal de Buenas Prácticas en Adicciones que podéis encontrar a través de Google y que algunos ayuntamientos promueven, porque muchos de los programas preventivos en los centros educativos los hacen impulsando desde los gobiernos locales. En este sentido, teníamos otra pregunta sobre si había programas escolares evaluados para poder hacer prevención en centros escolares. Entiendo que, como bien comentaba, están disponibles estas informaciones en la web concreta. Por otro lado, en relación a la implantación obligatoria del logo de la embarazada, ¿no? Y de tachado en los envases de bebidas alcohólicas, nos preguntan que cómo está la implantación obligatoria en este sentido y qué medidas específicas preventivas hay en la ley para el consumo prenatal. Bueno, el etiquetado no está en la ley. El etiquetado desborda totalmente el marco de la ley y es una cosa que muchos pensamos que se podría revisar en España y en otros países. Tenemos algunos buenos ejemplos y sería deseable que el etiquetado de las bebidas alcohólicas incluyera información nutricional, incluyera información, por ejemplo, sobre el contenido en calorías de las bebidas, que es algo muy relevante que mucha gente ignora, e incluyera advertencias para el consumo de menores y para el consumo de mujeres embarazadas o para la conducción de vehículos. En algunos países lo han adoptado, no en muchos, y sería deseable que así fuera. Pero la iniciativa en esto seguramente más bien sería de las personas responsables de consumo, de la ESAN, y yo creo que será posible, pero no está en la ley. En la ley sí que se incluye esto para las campañas publicitarias. O sea, las campañas publicitarias sí que deben incluir la advertencia de embarazo y la advertencia de menores. Y preguntabas por el tema del embarazo. Bueno, está presente en la ley. Está presente en la ley. Hay diferentes referencias al tema. En las limitaciones de contenidos de las campañas publicitarias está presente y, por tanto, hay una reflexión sobre lo que se puede incluir en esta ley referente a este tema. Es una preocupación que compartimos totalmente. Muchas gracias. Relacionado con este tema, pero no sé para quién de vosotros será más adecuada o quién se anima a dar respuesta, nos preguntan si el registro de alcohol en la historia clínica es obligatorio para las mujeres embarazadas o no. Se plantea la inclusión del registro del consumo de alcohol en la historia clínica, que en muchas comunidades autónomas que comparten una historia clínica en el sector público está garantizada, pero no en todas. Entonces esto sí que está presente. Perfecto, muchas gracias. Por otro lado, Mireia Vigorra del Ayuntamiento de Terrassa nos pregunta, en el programa ASA, Alternativa a la Sanción Administrativa, que se realiza en Cataluña,
¿Se podría incluir el consumo de alcohol? Ahora solo se incluyen otras drogas. Totalmente. O sea, el espíritu de la ley está justamente aquí, la prohibición del consumo por menores. ah, ah, Se trata como una infracción, incluso en términos económicos, similar a la prohibición del consumo de drogas en la vía pública por la Ley de Seguridad Ciudadana. Y las medidas alternativas a las sancionadoras se plantean exactamente en los mismos términos que los programas que se han planteado para el consumo de drogas en la vía pública por parte de menores. Por tanto, si la ley tira adelante, habrá una gran oportunidad de ampliar los programas alternativos a la sanción administrativa por consumo de drogas al consumo de alcohol en menores. Y esto es algo que veríamos, creo, todos con mucho interés. Y los que estáis implicados en programas como este, posiblemente en el Ayuntamiento de Tarrasa, pues tenéis la posibilidad de iros preparando para, si sale adelante la ley, poder ampliar la respuesta. Muchas gracias. Por otro lado, a Maripaz de la Puente de Proyecto Hombre Valladolid, se cuestiona, ¿no?, si se entenderá bien esta ley con la ley de la viña y el vino. Bueno, la ley tendrá que entenderse porque ambas son leyes que si esta sale adelante estarán vigentes las dos. Ah, yo creo que en la preparación de la ley tuvimos un intercambio muy intenso con otros ministerios y efectivamente el Ministerio de Agricultura planteó reiteradamente que algunos artículos de las versiones preliminares o iniciales pues podían entrar en conflicto y todos buscamos la manera de hacer posibles los objetivos de esta ley con otras normas vigentes. Entonces, creemos que sí, que será posible la convivencia entre las dos leyes. Perfecto, gracias. Por otro lado, Juan Carlos, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, tiene una pregunta para Lidia. Comenta si tenéis existencia con herramientas de cribado en adolescentes que cubran otras sustancias, como por ejemplo el POSIT. No utilizamos el POSIT, no lo hemos utilizado, la verdad. Aunque inicialmente cuando preparamos el material para poner en marcha la consulta, nos planteamos utilizar el CRAFT, que es algo parecido al audit, pero que incluye también sobre todo cannabis y otras sustancias. La verdad es que en la práctica también lo utilizamos poco. Primero porque es que te explican con mucha... Es que tú le preguntas, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué te pasó? ¿Y qué más? Y te lo explican con... Realmente cuando es el ambiente adecuado, lo explican con mucha sinceridad. Creo que es diferente cuando es una consulta de atención primaria en la que estás haciendo un cribaje general, ¿no?, a un adolescente que viene por otro motivo dentro de las visitas regladas, que cuando es una visita que se produce tras una atención en urgencias por consumo de sustancias. Al final, lo que sí que utilizamos bastante es un material para saber el impacto del consumo de cannabis que nos proporcionó, que es el que utilizan en la unidad de conductas adictivas y que lo que valora sobre todo pues es por ejemplo, pues cuánto dinero gastan a la semana, o sea, el impacto que tiene este consumo de cannabis dentro de la vida del adolescente o, por ejemplo, pues si tuviera que dejar de fumarse algún porro, ¿cuál sería?, ¿no? También para ver un poco cuáles son las motivaciones y de qué manera afecta a su vida en general. Pero el POSIT en concreto, la verdad es que no tengo ninguna experiencia con él. Muchas gracias, Lidia. Ahora una pregunta que está relacionada con Lidia y con Luz, si queréis responder entre las dos. ¿Tenéis datos sobre el consumo de alcohol junto con bebidas energéticas? Ya sea a nivel global, ¿no?, del consumo en adolescentes o en concreto en los que recibís, ¿no?, en urgencias hospitalarias. Yo creo que igual
o sea, datos seguramente Luz tiene más que y yo luego os puedo explicar un poco qué repercusión vemos, ¿no? de este consumo conjunto. Si te parece bien, Luz. Sí, sí, hola. Sí, se recoge, esta información sí que se recoge en estudios. Se pregunta por el consumo de bebidas energéticas solas y también mezcladas con el alcohol. Y consumo de bebidas energéticas junto con el alcohol lo declaran aproximadamente el 20% de los chicos que se entrevistan. Un 20% de consumo de bebidas energéticas junto con alcohol en los últimos 30 días. Mm, Las bebidas energéticas solas, pues es casi la mitad de los estudiantes encuestados prefieren su consumo, pero un 20% mezcladas con alcohol. Y el consumo es más prevalente a medida que avanza la edad y por sexos, pues es similar. Es similar, depende también de la edad. La mayor prevalencia se da a los 17 años en chicos y entre 17, un poquito antes en las chicas, entre 16 y 17 años. Pero no hay grandes diferencias por sexo. Sí que hay mayores diferencias según la edad. Esos son los datos que tenemos así recogidos en estudios 2023. Nosotros no incluimos dentro del estudio de los pacientes que atendemos en urgencias, no, no incluimos generalmente cómo se combina la bebida alcohólica, pero sí tenemos la sensación de que cada vez es más frecuente y cuando en la consulta de toxicología tienes más tiempo para hablar con ellos, es algo que te refieren con frecuencia y que yo ahora ya voy incluyendo siempre en la conversación, porque sí que son poco conscientes de que esta bebida energética está maquillando el efecto del alcohol. Muchas veces te dicen, es que yo estaba bien y de repente estaba fatal, ¿no? Entonces, que sean conscientes de que la bebida energética está maquillando el efecto inhibidor del alcohol y que cuando se pasa el efecto estimulante, pues llegan todos los males de golpe. Y es algo que también creo que dentro de esta parte de recibir información y de tomar conciencia es una parte importante. Creo que probablemente dentro del aumento de la gravedad de los casos es posible que este consumo conjunto tenga algo que ver. Muchísimas gracias por la respuesta a las dos. Volviendo a las preguntas en relación al proyecto de ley, pregunta para el delegado. ¿Cómo se plantea desde la delegación del Gobierno recibir apoyo de las entidades del tercer sector para posibilitar la aprobación de la ley? Bueno, ya he dicho antes que en estos momentos la iniciativa no es nuestra, la iniciativa es de los legisladores. Por tanto, todos los que podáis, individualmente, porque sois profesionales, sois ciudadanos, o porque estáis implicados en organizaciones profesionales o asociaciones del tercer sector social, que podáis expresar vuestro apoyo a la ley y podáis hacerle llegar este apoyo a los legisladores, a los miembros de la Comisión de Sanidad, que son los que van a tomar decisiones en las próximas semanas sobre esto, pues estupendo si lo hacéis. O sea, nosotros lo vemos con mucha simpatía y con mucho interés. Yo invito a todo el mundo a hacerlo. Personalmente yo he intentado hacerlo también. Pero sí, sí, hay una ventana de oportunidad ahora para que el apoyo social se exprese y los legisladores lo tengan en cuenta. Seguro que los sectores económicos interesados que ven con cierta desconfianza la ley, aunque yo creo que la ley les afectará muy marginalmente, porque el consumo por menores, aunque tenga capacidad para hacer daño, pues es dentro de las ventas de bebidas alcohólicas de este país tiene un peso irrisorio. Por tanto, yo creo que no van a ser damnificados por la ley, pero bueno, ellos tienen siempre miedo y por tanto ellos seguro que se van a mover y van a entrar en contacto con los legisladores. Si los que pensamos que es necesario dar este paso adelante también lo hacemos, pues ayudaremos a que las cosas salgan mejor. Y yo invito a todo el mundo que pueda a moverse para hacer lo posible. Muchas gracias.
Otra pregunta relacionada con la ley. Nos comentan si la ley contempla obligatoriedad del seguimiento tras su derivación y si se van a dar herramientas efectivas para su aplicación o quedará en buenas intenciones. Bueno, la ley, como dije, es muy respetuosa con las competencias de todos. Entonces, hemos de ser conscientes que en España los servicios sanitarios están descentralizados en las comunidades autónomas y los servicios autonómicos de salud pues definen las cosas. Pero la ley marca la necesidad de que se registre el alcohol en la historia clínica, de que haya protocolos para atender a las personas menores de edad que tienen consumos y de que haya protocolos para atender a las personas que han sido atendidas por una intoxicación y son menores de edad. Cómo se gestiona esto, pues dependerá de cada servicio autonómico de salud o de cada centro sanitario. Pero la ley marca un camino que creemos que espontáneamente ya se ha cubierto en muchos casos y la experiencia de Lidia pues, es muy ilustrativa en este sentido, pero lo que queremos es que aquello que es bueno llegue a todos, que no sea solo función de unas cuantas heroínas como la doctora Lidia Martínez. Muchas gracias. Planteo la última pregunta que nos ha llegado y ya como estamos alrededor de la hora. Ángela de Concapa plantea qué se puede hacer desde las familias, ¿no? ¿Qué pueden hacer las familias para prevenir el consumo en nuestros hijos, ¿no? Y que estos adolescentes pues hagan caso. ¿Qué se podría hacer? No sé quién se anima a responder. Pero yo como pediatra sí me voy a animar a responder. Quizás no sea la mejor respuesta, porque tampoco no. Yo creo que por un lado, como siempre que hablamos de prevención en adolescentes y en niños, sería hablar con ellos, si puede ser antes de llegar a este momento más complicado, ¿no? O sea, hablar con ellos cuando todavía son receptivos a lo que les podemos decir. Muy importante ser sinceros, ni decir, o sea, demonizar demasiado las cosas. Ahora voy a hablar de alcohol, pero yo creo que se podría trasladar a muchos otros aspectos sin quitar importancia, ¿no? O sea, la información, la sinceridad y el dar ejemplo, evidentemente, ¿no? Si nosotros somos los primeros que normalizamos el consumo de alcohol, sobre todo ¿no? a excesivo, pues evidentemente estamos dando un ejemplo que se podría trasladar igualmente a cuando tomamos medicación delante de ellos o otros muchos ámbitos, ¿no? Pero yo creo que estos, desde mi punto de vista como pediatra, serían los puntos fundamentales. No sé si alguno de vosotros queréis complementar alguna información. La respuesta de Lidia es bastante completa y vale. Pues no han entrado más preguntas. En este punto simplemente agradecerles a los tres, Luz, Lidia y Don Ramón, vuestras ponencias. Han sido un encuentro muy interesante y también pues a todos los asistentes por todas las preguntas, ¿no? que también nos han permitido profundizar más en algunos temas. Así que en este momento pues damos por finalizado el encuentro ahora y esperamos pues que os haya sido muy interesante y que pues, pueda salir adelante esta ley en los próximos días y podamos pues empezar a implementar todas estas acciones, ¿no? y ampliar pues los recursos que ya existen y las acciones que ya se sabe, ¿no? o hay evidencia que funcionan y lleguen pues a más espacios, ¿no? Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo encuentro ahora. Gracias.